The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode.
unmuted. Hola, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. De acuerdo con la presentación que están viendo, todos los participantes están con los micrófonos silenciados. Las preguntas pueden ser enviadas a cualquier momento durante la presentación a través del panel llamado Questions. Si tienen alguna otra pregunta que no haya sido respondida, ustedes tienen el email que está disponible en la pantalla. La presentación y la grabación va a ser realizada. La presentación va a ser realizada por Juliane Arimura. Juliane es responsable por el desarrollo de negocios en certificaciones y programas de auditoría para clientes en el área de alimentos y bebidas. Maestría y graduación en Ingeniería Alimentaria por la Unicamp, Universidad Estadual de Campinas, Brasil, con especialización en higiene y legislación alimentaria. MBA en Gestión Empresarial Estratégica y Económica en la Fundación Getúlio Vargas. Tiene 24 años de experiencia como auditora líder y en la coordinación de programas de sistemas de gestión de la calidad y seguridad de los alimentos y el desempeño en protocolos sociales y ambientales. Miembro de comités de calidad y inocuidad de los alimentos, participando en eventos en estas áreas en varios países. Desde 2009 ha participado en todas las ediciones de la Conferencia Mundial de Seguridad Alimentaria de la GFSI. La presentación y la grabación van a ser posteriormente enviadas a todos los participantes de esta sesión. Juliane, sea bienvenida. Hola, buen día a todos. Es un placer estar con ustedes nuevamente para compartir un poco sobre el tema de cultura de inocuidad alimentaria. Yo voy a hablar en mi mejor portuñol, entonces si no comprendes, intentaré hablar despacio, pero también tengo mi compañera de México que puede me ayudar en caso de dudas. DNVGL ha estado realizando una serie de webinars durante el periodo de cuarentena con el objetivo de aprovechar el tiempo donde la mayoría de las personas están con las actividades reducidas, con enfoque en el intercambio de conocimiento. Entonces, vamos a hablar hoy un poco de cultura de inocuidad alimentaria. La idea es hablar de los conceptos, haciendo un contexto de la cultura, un poco de las tendencias presentadas en las últimas conferencias de GFSI, hablando también de los modelos de cultura de inocuidad alimentaria y después hablando del modelo de DNVGL para diagnóstico y desarrollo de la cultura, tanto de la evaluación cuantitativa, que llamamos también de autoevaluación, todos los pasos, como también la parte de evaluación cualitativa, que es el diagnóstico en sitio. Vamos a hablar de nuestra metodología, entonces de las entregas y después de las acciones de desarrollo. Bueno, como contexto, hoy en día tenemos un escenario donde muchas empresas todavía certificadas tienen problemas con las BPMs. Y cuando estudiamos la mayoría de los incidentes que involucran los alimentos, vemos que la mayoría son causados por fallas en las buenas prácticas y muy raramente debido a fallas en los sistemas de gestión. Entonces, las empresas hoy tenemos visto un movimiento donde hay un mayor interés en entender la cultura organizacional y el comportamiento humano para controlar los riesgos relacionados con la inocuidad de los alimentos. Entonces, vimos que no es más un tema solo de las personas de calidad, del time de inocuidad alimentaria, de control de calidad, pero sí hay que trabajar en multidisciplinaridad, involucrando
personas de liderazgo, de recursos humanos, con temas no solo de ciencia y tecnología de alimentos, pero también de psicología, andrología. Entonces, se buscan modelos de atributos y niveles de madurez para se desarrollar, entonces, cada vez más la cultura de inocuidad alimentaria en las empresas. Y cuando... Un instante, ok. Cuando viajamos por el mundo, vemos las diferencias culturales entre los pueblos y muchas veces criticamos y cuestionamos por no entender sus contextos, sus antepasados, sus creencias, costumbres. Por ejemplo, la vaca es sagrada en India y muchas personas aún caminan descalzas y comen con las manos. Nos sorprendió el mercado húmedo de Wuhan, la costumbre de algunas personas en China que todavía se alimentan de animales salvajes. Por otro lado, cuando vemos los carros de hot dogs en las calles y la preparación de la comida en food trucks, nos parece comunes y regulares. Acá en Latinoamérica aún hay regiones que secan la carne al sol, que preparan harina de yuca de manera artesanal y muchas veces en condiciones precarias de higiene. En Tailandia ese mercado se encuentra en medio de una línea de tren. Del tren también nos parece una locura. Y acá es solo un poco de la diversidad cultural que vivimos en el mundo e incluso dentro del mismo país, muchas veces, dentro de la misma provincia, de la misma ciudad, y hay también las microculturas con las cuales tenemos que aprender a lidiar en nuestra empresa. Por eso, el tema de cultura está en destaque en esos días. Igualmente, podemos traer este tema en la encuesta que DNVGL hizo en alianza con GFSI en 2018 y se publicó, se mostró en la Conferencia Global de 2019, donde hubo la participación de más de 1.600 profesionales de alimentos y bebidas. La encuesta se desarrolló entre los meses de noviembre y diciembre de 2018, representando toda la cadena de valor, manufactura, industrias de impacts, cadena primaria, proveedores de servicios, involucrando Europa, América del Norte, América del Sur, Central y Asia. También tuve la asociación con los propietarios de las normas BRC, IFS, SQF y Canada Gap, y la mayor parte de los respondientes son de Norteamérica y Europa. Y una de las preguntas que hicimos, la encuesta completa, si for de su interés, podemos disponibilizarla. Hay muchas preguntas con respecto a lo que es el futuro de la inocuidad alimentaria, hablando también de digitalización, pero acá saqué dos preguntas que me parecen muy importantes, donde la cultura de inocuidad alimentaria apareció como un tema importante para las empresas. Entonces, cuando se pregunta cuáles son los principales riesgos asociados con la inocuidad alimentaria, en primer lugar, aparecieron los riesgos operacionales con 77% de los respondientes, pero la falta de cultura de inocuidad alimentaria aparece en segundo lugar por encima del cumplimiento legal, regulamentar, y también por encima de fraude alimentario. Entonces, es un tema importante en la opinión de las empresas. Y también, cuando preguntamos cuáles serían las medidas para mitigar los riesgos para la inocuidad alimentaria,
La cultura de inocuidad alimentaria estuvo entre las 4 acciones, y cuando preguntamos a las empresas líderes, ¿qué son las líderes? Más o menos 15% de las empresas que respondieron a la encuesta son empresas que invisten hoy en los próximos 3 años, pretende invertir igual o más que hoy en día en inocuidad alimentaria. Son empresas que tienen la inocuidad alimentaria como parte de la estrategia de negocios de su empresa y se declaran líder en el tema también. Entonces, 15% de los respondientes son empresas líderes, de las cuales el tema de cultura e inocuidad alimentaria fue la segunda medida, junto con los procedimientos, para mitigar los riesgos para la inocuidad alimentaria. También en la Conferencia Global de GFSI de 2019, Frank Yanas, que es uno de los precursores de la cultura de inocuidad alimentaria, nos mostró la evolución del tema. Y acá podemos ver que se empezó hace poco, desde más o menos de inicio de los años 2000, el tema de cultura e inocuidad alimentaria se comenzó a discutir. Por el años de 2010, la Agencia de Reino Unido empezó algunas cuestiones, incluir las cuestiones en los exámenes de los inspectores. También Grifty publicó el primer artículo. En 2011, el tema de la construcción de la cultura de inocuidad alimentaria global fue el título de la conferencia global de 2011. Después, en 2012, la Agencia de Reino Unido publicó un toolkit, una herramienta para los inspectores con base en cultura de inocuidad alimentaria. En 2014 hubo otras publicaciones, siguiendo otras publicaciones también de FDA, 2015, 16. En 2016, la norma BRC incluyó el tema también de cultura y inocuidad alimentaria como un módulo. En 2018, finalmente, GFSI hizo la publicación de su position paper con respecto a cultura de inocuidad alimentaria. Entonces, miramos por esta presentación, que es un tema nuevo, y aún las empresas están trabajando con el tema, empezando los trabajos con el tema, y en una curva de aprendizaje. También me gustaría de compartir con ustedes esa comparación que hizo Frank Yanas del modelo tradicional de gestión de inocuidad alimentaria con el modelo basado en el comportamiento. Entonces, el modelo tradicional, el foco es solamente en proceso, al paso que en el modelo basado en comportamiento focamos en proceso y personas. No es basado solamente en la ciencia, pero sí también en la ciencia de los alimentos, pero sí también en la ciencia de comportamiento, en cultura organizacional, donde el cambio de comportamiento no es simple, no es sencillo, pero sí es complejo. El sistema de pensamiento tenemos un sistema, una visión sistemática de pensamiento y no una visión lineal de causa y efecto, y donde se busca la construcción de la cultura de inocuidad alimentaria y no la creación de un programa. Entonces, esa es una visión interesante donde Frank Yanas hizo esa comparación.
También en la conferencia de GFSI, pero en 2018, el profesor Robert Gravani hizo una comparación de los modelos de cultura de inocuidad alimentaria, donde, en su opinión, la cultura tiene diferentes significados entre las organizaciones. Hay mucha discusión, pero poca comprensión. Existen varios modelos y definiciones, pero no hay un modelo único que se adapte a todos. Y la dinámica es influenciada por diversos factores y aún hay dudas con respecto a cuáles son los componentes de la cultura de inocuidad alimentaria. ¿Cómo medir el éxito? Entonces, el profesor Roberti hizo la comparación de todos esos modelos. También por la publicación pueden mirar que son recientes. Hay solo un de lanzarnos de 1989, pero más con focos en la cultura organizacional, no con el tema específico de inocuidad alimentaria. Y con la comparación de los modelos, el profesor Roberti encontró algunas similitudes entre los modelos, donde están el compromiso de la gestión, la misión y valores, el sistema de la gente, comunicación, consistencia, adaptabilidad, la parte de aprendizaje, mejora del comportamiento, incentivos, reconocimiento, retroalimentación positiva y negativa, comparta las mejores prácticas y celebración del éxito. Y como medición métrica, las empresas trabajan con encuestas de autoevaluación, también con observación, entrevistas individuales, avaliación de KPIs, del rendimiento. Entonces, esos son en general los temas comunes en los modelos que el profesor hizo su estudio. Entonces, este es el modelo publicado por GFSI, donde los atributos que se usan son visión y misión, personas, consistencia, adaptabilidad y gestión de riesgos y peligros. Esos atributos o dimensiones son las piezas donde construimos la cultura. Es muy difícil evaluar la cultura en una forma objetiva. Entonces, los modelos usan esos atributos, o que también son llamados dimensiones. Hay diversos modelos. Entonces, GFSI, su position paper, usa ese modelo de 5 atributos. DNVGL ya trabajaba con su propio modelo. Nuestro modelo incluye 7 atributos para evaluar la cultura, donde son liderazgo, conocimiento operacional y aprendizaje, disciplina operativa, trabajo en equipo y atención mutua, condiciones ambientales y recursos, percepción e identificación de riesgos, reconocimiento. Pero mismo todavía que son, hay diferencias entre las nomenclaturas. El contenido en general es similar. Entonces, por ejemplo, liderazgo evaluamos en el modelo de GFSI, en la parte de visión y misión, donde se establece las expectativas de la dirección, la mensaje de lo de liderazgo a la empresa. Entonces, a pesar de tener números distintos de atributos o nomenclatura distinta, los temas, el contenido es similar. También hay un modelo que usamos como una buena referencia de la Agencia Alimentaria de Reino Unido, donde hay un toolkit, una guía para los inspectores hacer la evaluación de cultura, donde hay los atributos definidos, y para cada uno de los atributos hay la evaluación de niveles de madurez.
la agencia de Reino Unido entonces usan 5 niveles de madurez, que ellos llaman desde no cumplidores calculativos, aquellos que infringen intencionalmente las regulaciones por razones de ganancia financiera, los cumplidores de dudas que gestionan el riesgo general representado por la falta de inocuidad alimentaria, los cumplidores dependientes, aquellos que en general buscan consejos, instrucciones de las autoridades, de sus clientes. Acá vemos que la mayoría de las empresas certificadas aún están en ese nivel. Los cumplidores dependientes, las empresas que aún dependen de sus clientes, de lo que sus clientes piden, lo que el gobierno pide, lo que está en la ley. Entonces, la gran mayoría está acá. Después, en nivel así, arriba, serían los cumplidores proactivos, que comprenden mejor los peligros, que son significativos y buscan por mejorías. Y por final, los líderes. Los líderes ven la inocuidad de los alimentos y higiene como asuntos críticos de negocio. Inocuidad alimentaria es parte de la estrategia de negocios de la empresa. Ellos se sienten orgullosos del nivel de inocuidad alimentaria que alcanzan y quieren ser los mejores en ese tema. Entonces, más o menos esa es la definición. Esta es una nomenclatura que usa la agencia de Reino Unido. Hay clientes que usan otras nomenclaturas, desde iniciantes, cumplidores, dependientes, y así por adelante. Hay empresas que usan niveles de madurez con 4 niveles, otras con 7. Entonces, hay distintos tipos. DNVGL usa un modelo similar a ese de la agencia de Reino Unido. Entonces, un poco más del tema de cultura. Cultura, entonces, como sumarizando, es la forma en que hacemos las cosas aquí. Creencias, comportamientos, valores, reglas que sostienen a cualquier sociedad. No es mejor ni peor. Cuando decimos, no, en mi empresa no hay cultura de inocuidad alimentaria. Hay, pero puede ser que en un nivel de madurez más bajo. Pero todas las empresas tienen su cultura. Y solamente el comportamiento es diferente de cultura. ¿Okay? Cultura no es solo comportamiento. ¿No? Es un mix de todos esos componentes. Y esa es una figura muy común cuando hablamos de cultura, porque en general vemos lo que está en la parte fuera, arriba de la agua, del iceberg. Entonces, por ejemplo, en una auditoría conseguimos mirar esa parte. Pero para comprender la cultura, precisamos comprender todo lo que está abajo. Las creencias, los comportamientos, la parte social, la parte de valores de la empresa, todo que está abajo es que construye la cultura. Y DNV aplica entonces el modelo ABC, donde tenemos los antecedentes, los comportamientos, B entonces sería behavior, y las consecuencias. Entonces, en general, conseguimos mirar el comportamiento en una discusión, en una auditoría, pero para cultura necesitamos comprender los antecedentes y también cómo las personas comprenden que serán las consecuencias positivas o negativas de su comportamiento. Entonces, los antecedentes pueden ser la parte cognitiva, por ejemplo, muchas veces las personas, el sistema de aprendizaje
no es adecuado que estamos usando. Entonces, por eso el comportamiento está malo, porque no la parte cognitiva no está, no estamos trabajando de forma adecuada. Puede ser la parte psicológica. Por ejemplo, si mi jefe no hace correctamente, yo también no necesito hacer. Yo sigo un ejemplo. La parte fisiológica, por ejemplo, si no exijo que se lave las manos correctamente, pero la agua está muy fría, las personas no van a seguir correctamente el procedimiento de tiempo de sanitización. La parte social, mi planta de manufactura está localizada en una zona que antes solo había productores agrícolas. Ahora, la parte de higiene en una industria es muy distinta de quien trabaja en el campo, con teja, con acceso distante de los baños, por ejemplo. Entonces, hay todo que comprender los antecedentes que reflejen en el comportamiento y después cómo las personas entienden que serán la consecuencia de su comportamiento positivo o negativo. Entonces, siempre hablamos para dejar claro que la evaluación de cultura no es una auditoría. No tenemos que avaliar la conformidad, porque no existe la conformidad completa en la cultura. Entonces, nuestros modelos, después voy a hablar en más detalles, trabajan mucho con grupos focales, con entrevistas, pero no siguiendo una regla, un procedimiento. Es muy distinto de auditoría. Entonces, entrando en el tema de los diagnósticos, el enfoque de DNVGL trabaja con dos tipos de diagnósticos. Podemos hacer un self-assessment, una autoevaluación, donde de acá tiramos la percepción de las personas con respecto a los temas de inocuidad alimentaria. Podemos hacer una revisión de estos resultados, un análisis crítico. Después, podemos realizar la evaluación en sitio, que también voy a hablar de detalles de nuestra metodología, y seguir el paso 4 y 5 en la implementación de acciones de desarrollo, que para trabajar en la mejoría del nivel de madurez. Y después seguir en una reevaluación y la mejora continua. Entonces, ese es nuestro enfoque. Empezando entonces por la evaluación cuantitativa, que llamamos también de autoevaluación. Es una autoevaluación en línea que proporciona una visión de alto nivel de la cultura de inocuidad alimentaria. Es una evaluación rápida del nivel de madurez para crear una línea de base para acciones en futuro. Entonces, nos da una idea en general de las diferencias de opinión entre los niveles de las diferentes plantas, de diferentes geografías. Podemos, por ejemplo, en una empresa multinacional, hacerlo en diversos idiomas y permite entonces al pessoal obtener una exposición inicial al tema de cultura de inocuidad alimentaria. Es rápido, es sencillo, usualmente 15 a 30 minutos. Tenemos diversas preguntas que después podemos discutir el alcance con las empresas y hacer muchas veces adaptaciones a la medida. Entonces, seguimos en general esos pasos. Hacemos una planificación inicial donde nos reunimos con el equipo multidisciplinar del cliente para definir los atributos, el modelo de referencia. Vamos a usar qué tipo de atributo, qué nomenclatura, cuáles categorías. Queremos evaluar por ejemplo, diferentes funciones,
queremos evaluar por tiempo de trabajo en la empresa, queremos comparar los turnos de trabajo, las distintas respuestas. Entonces ahí definimos esas categorías y subcategorías del análisis, definimos el muestreo, entonces personalizamos el cuestionario. La segunda parte entonces es la aplicación, donde hacemos el contacto con la empresa, con la planta, para orientar cómo se aplica la encuesta y proporcionar los enlaces para el acceso. Y después, nuevamente, entramos en contacto para informar la adhesión. Más o menos en 50% do plazo de aplicación, hacemos un contacto con la empresa para decir, solamente X personas respondieron. Es importante motivarlos para que más personas respondan a la encuesta. Entonces, esa es la parte de aplicación. Y al final, con los resultados, nos disponibilizamos en la herramienta Power BI. La empresa que no usa, también podemos disponibilizar en hojas de Excel o también en recompilación en PDF. Y como servicio opcional, podemos también ayudarlo en la interpretación de los resultados corporativos. Entonces, más o menos, seguimos en esa forma, aplicando la encuesta en línea. Puede ser para cada planta, cuando tenemos empresas con múltiples plantas, cada una se responde, tenemos informes individuales por planta y después los informes corporativos. Podemos disponibilizar el enlace al cuestionario por ese QR code. Yo creo que sin mirar su celular, la fotografía, tienen acceso al enlace del cuestionario. Es una muestra, pueden hacerlo ahora si quieren. Ese enlace en la planta puede ser distribuidos en varios lugares, en el restaurante, en la área de convivencia de las personas, y después las personas pueden responder en sus propios celulares o en tablets que la empresa puede disponibilizar en las áreas donde fican los empleados en repouso, en descanso. Ese es un modelo que hicimos la presentación en la conferencia de jefes en Seattle. Es importante decir que el cuestionario es totalmente anónimo, confidencial. No se pregunta el nombre de las personas, no se referencia y la empresa no sabe quién respondió a las preguntas. Entonces, acá podemos... son las categorías que podemos colocar, como la función, el tiempo, su edad, su tiempo trabajando en la compañía. Y después, entonces, la pregunta. Son las preguntas que vamos a seleccionar. En general, usamos 5 niveles de respuesta, desde concordo plenamente, concordo, no concordo, ni discordo, estoy en desacuerdo o estoy en total desacuerdo. Entonces, en general usamos las 5 posibilidades de respuestas. Y entonces tenemos los resultados. Es una demostración donde acá tenemos los resultados por dimensión. Acá usamos las dimensiones GFSI. Tenemos también la distribución de tiempo de trabajo de las personas que respondieron, de la edad de las personas, de la función. Podemos ver aquí, por ejemplo, los resultados de cada una de las preguntas. Después podemos hacer
una selección solamente por función. Acá seleccionamos las posiciones de coordinadores, de supervisores. Entonces, por acá tenemos los resultados y después comparar, por ejemplo, con los directores o con de los operadores. Podemos también ver las personas con más tiempo de compañía, cómo fue su percepción es distinta de las personas con recién ingresadas a la compañía, por qué. Entonces, todo eso son las posibilidades que podemos usar los filtros. Entonces, ¿qué decimos? La evaluación cuantitativa es la idea de la percepción de las empresas. La percepción no siempre es real, pero es una línea de base para trabajo. Puede ser que la percepción, por ejemplo, que tenemos de los empleados es que no tengan muchos entrenamientos de capacitación. Y para los supervisores, para los coordinadores, ellos tienen la visión que sí, que tienen muchas formas de capacitación. ¿Por qué? Porque es la percepción. Muchas veces la percepción de los operadores no miran que un on-the-job training, entrenamiento en sitio, es también una capacitación. Ellos solo comprenden que la capacitación son clases. Entonces, todo eso hay que se considerar en la construcción de la cultura. Puede ser que el tema no es la falta de entrenamiento, pero sí la comunicación de que ellos están siendo capacitados para ejecutar correctamente sus tareas. Entonces, es eso que extraímos de la encuesta de la autoevaluación, de la parte cuantitativa. Y llamamos de evaluación cualitativa el diagnóstico in situ, que es una evaluación in situ anunciada y que usamos otras metodologías, observaciones, grupos de enfoque, entrevistas, y en general usamos hacer en todos los turnos, comparamos todos los turnos, sacamos las respuestas por grupos homogéneos, entonces no se mezclan supervisores con operadores o con gerentes, son grupos distintos para que las personas se queden tranquilas, confortables para responder. Y en general salen las respuestas muy verdaderas. ¿Por qué? Porque no se preguntan los nombres de las personas, es libre a las respuestas y también no se considera las respuestas que son isoladas. La conclusión que sacamos son puntos que aparecen que en todos los grupos focales hay comentarios a respecto de ese tema. Entonces, cuando existe una consistencia de la respuesta, usamos el tema como parte realmente de la conclusión. En general, hoy en día usamos un consultor de comportamiento y cultura y otro consultor experto en inocuidad alimentaria, porque es importante hacer las preguntas y entender si las respuestas están correctas o no, también con el tema técnico. Y los integrables son un informe de evaluación con calificación de las dimensiones y con comentarios relacionados con el desempeño de atributos, las descripciones de las evidencias que justifican la calificación de cada dimensión y la conclusión final de la madurez de la planta. Más o menos, una cara de nuestro informe.
son individualizados por unidad. Entonces, aquí miramos los puntos positivos, oportunidades de mejora para cada atributo y la puntuaje por atributo, la puntuación por atributo. En el final, la clasificación final con la conclusión del nivel de madurez. Entonces, después, teniendo en manos el diagnóstico, trabajamos en desarrollo de la cultura. ¿Hay un plan para todos? No, no hay. Hay temas que podemos hablar. ¿Por qué? Porque los temas se dependen mucho del diagnóstico. Como dije, puede ser que en una empresa necesitamos trabajar mucho en talleres de desarrollo de liderazgo. En otras, mucho más importante, un plan efectivo de comunicación. En otros, hay que redefinir la política de reconocimiento o los estándares de rendimientos con enfoque en equidad alimentaria. En otros, hay que dejar claras las actividades claves en equidad alimentaria. Entonces, todos esos temas dependen del resultado del diagnóstico para entonces trabajar con las acciones de desarrollo. Y acá después compartilhamos con ustedes, ¿no? Más rápidamente cada uno de los temas para que haya un poco de tiempo para algunas preguntas. Pero la comunicación, entonces hay empresas que necesitamos planificar las acciones con respecto a un programa efectivo de comunicación y de forma continua. Ese puede incluir algunas campañas que pueden ocurrir de diferentes maneras, por diferentes medios, formatos, a través de paneles, televisores, murales, folletos, una celebración. Entonces, hay que se trabajar muchas veces, no solo en las acciones de implementación de la cultura, en los entrenamientos, pero sí se comunicar internamente a todos los que se hace. Capacitación específica de liderazgo en equidad alimentaria. Entonces, la integración para nuevos líderes, por ejemplo, es muy importante para que también incluya los temas de equidad alimentaria en su trabajo. Muchas veces empresas hacen examen de capacitación de líderes, buscan tener una formación en la legal, en las normas, las reglas, y también en la parte técnica de gestión de personas, su papel como líder, cómo hacer la ejecución de los diálogos de inocuidad, por ejemplo, muy similar a lo que se hace con salud y seguridad ocupacional. Definición de las responsabilidades de liderazgo en la inocuidad y también el empoderamiento del liderazgo para que se tomen las acciones específicas de inocuidad alimentaria. Entonces, dejar muy claro las directrices de la empresa, objetivos y metas de trabajo, las responsabilidades civiles y penales en inocuidad alimentaria y obligatoriedad de se cumplir los requisitos legales. Dejar muy claro eso dentro de las responsabilidades de los liderazgos. Establecer los KPIs, los estándares de rendimiento con enfoque en equidad alimentaria. Muchas veces lo que vemos en las empresas es que los KPIs no tienen enfoque en la calidad, tampoco en la inocuidad alimentaria. Los enfoques son de producción, productividad. Entonces, obviamente, los líderes van a enfocar sus acciones, van a priorizar sus acciones en el cumplimiento de los KPIs de productividad. Entonces, es importante también tener la definición de
KPIs de estándares de rendimiento con enfoque a inocuidad alimentaria. En la misma forma, política de reconocimiento y disciplina, que está muy enfocado en las consecuencias. Cuando hablamos del modelo ABC, las consecuencias de un comportamiento deseado y de un comportamiento no deseado. ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, dejar muy claro, también tener una política de reconocimiento para las personas que cumplen muy bien, difundir y aclarar las directrices en toda la organización y seguir entonces con la aplicación de las directrices de consecuencias. Identificación y definición de procesos de trabajo para actividades críticas. Creo que la gran mayoría ya hace, a través de las buenas prácticas, a través del propio plan HACCP, pero más que eso, es crear en las personas a capacidad de identificar peligros que muchas veces no están en puntos críticos de controles, pero sí puede ocurrir de otras formas. Puede ser un visitante, una persona de fuera que está trayendo un tipo de contaminación para adentro. Las personas tienen que se capacitar para identificar este tipo, para poder también alertar un compañero de trabajo que está haciendo de una forma incorrecta. Entonces, todo eso es importante que se tenga establecido. Y las reglas específicas, involucrando a todos los trabajadores, un poco de lo que ya hablé. Y muchas veces también desarrollando talleres, realizando talleres de desarrollo de comportamiento adecuado para los líderes. Entonces, muchas veces trabajamos con coaching de ese liderazgo para orientarlos de cómo hacer los diálogos con su equipo, cómo difundir los valores individuales organizativos, de cómo trabajar de forma que sus líderes consigan platicar sus responsabilidades con el tema de inocuidad alimentaria. Bueno, estamos con un tiempo solo de 10 minutos, entonces, concluyendo, dentro de esa metodología trabajamos también como una mejora continua. La idea es que las evaluaciones cualitativa y cuantitativa nos den informaciones con respecto a las percepciones, mas también nos traigan informaciones de cómo la cultura y el nivel de madurez está ahora y en qué puntos podemos mejorar y trabajar en acciones de desarrollo de la cultura enfocando en temas específicos. ¿Ok? Entonces, era eso que tenía para presentarles para ustedes. Muchas gracias por su atención. Y ahora tenemos, creo que 10 minutos para algunas preguntas. Hola, Yeleni. Sí tenemos algunas preguntas. La primera, cuando hablabas de reconocimiento, preguntan si es hacia los empleados o de la marca en el mercado. Perdona, ¿puede repetir? Sí, cuando hablabas sobre hacer algún reconocimiento, ¿es hacia los empleados o de la marca en el mercado? No, ese de los empleados. Entonces, es la política de reconocimiento para las actitudes deseadas. Entonces, ¿de qué forma? ¿Quién hace, cumple con todo? ¿Quién es ejemplo con sus actitudes son reconocidas? Y eso puede ser un reconocimiento muchas veces verbal,
hablado, como también hay empresas que hacen campañas de reconocimiento del grupo. Entonces, el grupo de la línea 1 fue la campeã, la vencedora de la campaña de ese mes. Entonces, hay una celebración donde los KPIs de inocuidad y calidad, por ejemplo, fueron mejores. Entonces, hay una competición, una competencia interesante. Podemos generar una competencia positiva para mejora de los resultados. ¿Cuánto tiempo toma el análisis de la autoevaluación aproximadamente? En general, empezamos con la definición, la planificación con la empresa, para definir la encuesta, las preguntas, y eso más o menos hacemos en una primera semana. Después, entonces, en la segunda semana ya teníamos la encuesta lista, y ahí se depende de la empresa. En general, la empresa disponibiliza 2 semanas para que los empleados respondan la encuesta. Eso también depende de cómo la empresa va a hacer. Si va a hacer un día, una campaña para la encuesta, va a disponibilizar un tablet y una computadora durante 5 días. Entonces, en general, entre 5 y 10 días, entre 1 o 2 semanas para que se responda, y después 1 semana más para la compilación de los resultados. Entonces, si en general en un mes completo conseguimos empezar la encuesta, definir la encuesta, aplicar la encuesta y tener los resultados. ¿Existe algún software para trabajar este modelo de cultura, o ya existen softwares, o cada empresa debe de generar su propio modelo? Existe de nivel real, entonces desarrollamos en Power BI, puede ser una encuesta de evaluación, de autoevaluación, puede ser hecha en cualquier formato de encuestas que se hace. Pero el punto principal, yo creo que es la definición correcta de las preguntas. Entonces, de nivel real y otras empresas les ayudan en términos de la definición de las preguntas, la aplicación o la división en los atributos y las categorías que quieren hacer la evolución, y ya tenemos listo eso. Entonces, muchas veces desarrollar una herramienta es más caro y no se usa después para se aplicar muchas veces. Entonces, yo creo que en términos de costo-beneficios es mejor usar la herramienta ya que tenemos lista y que hay otras también disponibles en el mercado. Perfecto. La otra. ¿Existe una comparación de los resultados en relación a un promedio de tiempo de la industria para saber cómo se ve la empresa en el mercado? Hoy en día no tenemos eso, porque son pocos ainda datos para hacer una comparación. Mi expectativa es que en futuro, cuando las empresas apliquen más las encuestas, podemos hacerlo. También porque cada empresa usa modelos distintos de atributos, como los dije. Entonces, muchas veces es un poco más difícil hacer la compilación de los resultados, porque usan un modelo de madurez distinto, niveles de madurez distintos, atributos también, dimensiones distintas. Entonces, estamos empezando. Yo creo que dentro de una misma organización ya hicimos, comparando plantas de distintas regiones, distintos locales,
pero aún la comparación con benchmarking en mercado no tenemos datos suficientes. ¿La autoevaluación es pública o los datos son confidenciales? Son confidenciales. No es público los datos. Es solo tenemos la confidencialidad de quién respondió la encuesta y después los resultados compilados son de propiedad de la empresa. ¿Existen indicadores o se pueden generar para verificar los avances o eficacia del cambio cultural? Un indicador que hacemos es a través de los niveles de madurez. Entonces, por ejemplo, en el informe de DNV ya hicimos una metodología de porcentaje por niveles, donde la evaluación también se puntúa con la mejora o peora de los resultados, y eso automáticamente nos da el nivel de madurez para cada atributo. Entonces puede ser trabajar en acompañar la evaluación a través de los niveles de madurez. ¿Hay tiempo para otra pregunta? ¿De qué manera se puede generar impacto en los trabajadores para fortalecer la cultura de inocuidad si no cuentan con la parte del ejemplo de sus superiores? Ese es un tema que es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque la base de la cultura de la empresa viene de sus superiores. Si la empresa, los dueños, los presidentes, no tiene la cultura, la inocuidad alimentaria como algo que hace parte de sus estrategias, es muy difícil cambiar la cultura si no cambiamos del top management. Porque no hay como construir de la gerencia para abajo, de supervisores para abajo, si no tengo los recursos, si no tengo los soportes, si los KPIs que la empresa definen son solamente productividad, y toda la remuneración de las personas está vinculada a esos KPIs. Entonces, hay que venir de arriba. Cuando no tenemos, es probable que, y eso existe, son empresas que nunca van a crecer en un nivel de madurez y que son aquellas muchas veces que lo hacen de una forma ya sabida, que para ellos realmente eles hacen de una forma intencional, porque para la parte financiera es más importante. Entonces, deliberadamente, esa palabra, de forma deliberada, no cumplen, y para él ese es su modelo de negocio. Entonces, es muy difícil cambiar sin el cambio de la alta dirección. Tenemos más preguntas, pero tenemos que cerrar en este momento. Todas las preguntas que nos llegaron van a ser respondidas por correo electrónico cuando enviemos el material. Gracias, Juliana, y gracias a todos. Ok, gracias a todos. Importante decir que DNVGL tiene programado otros webinars. Tenemos uno ahora de gestión de riesgo frente a las infecciones, principalmente hablando de la COVID. Y fiquen atentos a las redes sociales, porque estamos entonces todos los meses trayendo nuevos temas para ustedes. Un buen día a todos y muchas gracias por su atención.